Hola, es un placer estar aquí en tan prestigiosa empresa de software, ah, códigos y soluciones, Doña Chonita. Como ya deben de saber, fui invitado como asesor externo por su gerente de recursos humanos, Soledad, ah, para impartirles un tema que creo que es muy importante y que les va a ayudar a funcionar mejor como empresa. Así que pues, bienvenidos a esta presentación. Bueno, empezamos. Ah, este pequeño curso lo llama el proceso de convertirse en trabajador, guía teórico-práctica para el desarrollo de habilidades generales. Como pequeña introducción, pues vamos a ver diferentes temas sobre la psicología industrial, pero específicamente el de las habilidades generales, que nos va a permitir uh, crecer tanto como personas como trabajadores y pues realizar un mejor trabajo y tener más ganancias. ¿Qué es la psicología industrial? Es el estudio científico del comportamiento dentro del ámbito de los negocios y de la industria. Estudia el comportamiento de los trabajadores, los administradores y los consumidores. Esto nos puede ayudar a la selección, colocación y entrenamiento de los empleados, la eficacia del trabajador, la administración de las organizaciones y el comportamiento del consumidor. ¿Qué aplicaciones tiene la psicología industrial en las empresas? La principal función de la psicología industrial es conocer a cada trabajador. Cada trabajador es una persona, por lo tanto es un individuo, por lo tanto tiene sus propias características y no podemos generalizarlo. Entonces, al tener esta área de trabajo en nuestra empresa, nos permite ver cómo funciona esta persona, cómo piensa, qué le gusta, qué es lo que desea y aprovechar al máximo esas habilidades que tiene, adaptándola o adaptando el trabajo a las habilidades de la persona. Y también nos permite ver qué personas tienen cuáles habilidades que podemos aprovechar más en esta área, cómo interactúan este grupo de personas, así que pues si esta es una buena interacción, pues lo tomamos y lo aprovechamos para tener mejores resultados. Es algo vital para cualquier empresa, como veremos en diapositivas siguientes. Algunos de los beneficios son que aumenta la posibilidad de encontrar a la persona con las capacidades correctas para el puesto adecuado, aumenta la productividad, la reducción de rotación, que es el hecho de que se vayan empleados y entren nuevos, que pues por el entrenamiento puede generar pérdidas para la empresa, mantener un ambiente de trabajo saludable, formado por personas satisfechas y comprometidas con los objetivos de la organización, promover un análisis comprensivo de la situación actual de la organización para la cual trabajan, identificando soluciones efectivas y realistas. Por medio de diversas técnicas, fomenta el trabajo en equipo, facilita la interacción del trabajador a la empresa. Permite la adecuada capacitación de personal en los programas de adiestramiento o entrenamiento a base de los más dotados. Evita el desgaste de la maquinaria, el desperdicio de material y se ahorra tiempo en la ejecución de las tareas. Las desventajas de no tener esta área en la empresa sería la falta de adaptación del hombre al trabajo y a la empresa, el incremento de frustración en el trabajador, la limitación del horizonte del trabajador, o sea que no le permite crecer, produce una baja moral, se incrementan las quejas, los reclamos en la organización, se generan resentimientos de los trabajadores a quienes no se les reconocen capacidades, méritos y conocimientos. No puede haber eficiente clasificación de personal, justa promoción, efectiva valoración ni buena dirección del personal. Proliferan los conflictos laborales, se pierde tiempo, se desgasta la maquinaria o las herramientas y se desperdicia más material. Las habilidades generales. Primero, vamos a entender que son los diferentes elementos que se parecen a una habilidad, pero que tienen ciertas diferencias. Son conceptos que nos va a ayudar a conocer. El primero es la actitud, una disposición innata con el que cuenta la persona y que puede ser puesto en acción. Es
cuando nacemos con todos nacemos con ciertas habilidades, pues que vamos a ir desarrollando más o menos. Una actitud es cuando ya somos más o menos buenos o tenemos ciertas cualidades que nos van a facilitar el aprender cierta habilidad, que es el siguiente paso de la aptitud, que se va obteniendo a través del aprendizaje, ya sea por medio de, pues, la casa, nuestras vivencias personales, la escuela o en el trabajo, que es la que nos interesa actualmente. La destreza es una habilidad que al pasar por diversos grados de tendencia hasta llegar al óptimo, es a lo máximo que podemos llegar una destreza. Una habilidad dominada es una destreza. Y una competencia es el dominio de una práctica sustentado por el desarrollo de alguna o algunas habilidades. La competencia es cuando ya la hemos aplicado varias veces y entonces ya sabemos más o menos de qué va la cosa, lo que nos va a permitir desarrollar la destreza. Como vemos, estas se diferencian principalmente en el qué tan desarrolladas están o cómo se aplican. Las habilidades generales. Las habilidades son constructos que se asocian a la realización de determinadas acciones que puede ejecutar el sujeto hábil. Tienen la posibilidad de transferencia, en el sentido que una habilidad no se desarrolla para un momento o acción determinado, sino que se convierte en una cualidad, en una forma de respuesta aplicable a múltiples situaciones, que comparten esencialmente la misma naturaleza. Esa es una gran ventaja. La habilidad no es aprendí ya cómo hacer esto y solo lo hago de esta forma, sino que tenemos que tener la capacidad de adaptar esa nueva habilidad, nueva técnica que tenemos para diferentes situaciones y poder resolver los problemas que se nos vayan presentando. Las habilidades laborales generales son el conjunto de conocimientos, capacidades, actitudes y valores que una persona debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico de la actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad requerido. Así que ya saben, señores empresarios, necesitamos que todos lo aprendan, desde los empleados hasta los gerentes. Los tipos de habilidades los vamos a dividir en 6. El primero son las personales. Se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los ambientes productivos. El primero es la orientación ética. Regular el propio comportamiento, reflexionar sobre la propia actitud en relación con las actividades desarrolladas y responsabilidades de las acciones realizadas. Dominio personal. Defino mi proyecto de vida, aprovecho mi esfuerzo, mis fortalezas, supero mis debilidades y establezco acciones que me permiten alcanzar dicho proyecto. Inteligencia emocional. Se trata de alcanzar una suficiente madurez emocional que requiere ser consciente de tu propia personalidad, estilo de trabajo y métodos de comunicación. Tiene mayor nivel de empatía, autorregulación y autoconciencia que permite trabajar más fácilmente con los demás. La inteligencia emocional es entender mis emociones, poderlas manejar y por tanto, como yo sé cómo me siento, también puedo extrapolarlo hacia el otro y ver cómo se siente. Y poder actuar respecto a ello para poder generar una mejor interacción. Adaptación al cambio, la capacidad de adaptarse y acercarse a diferentes situaciones inesperadas. El siguiente son el tipo intelectuales, comprenden aquellos procesos de pensamiento para alcanzar un fin determinado. La toma de decisiones se refiere a la habilidad de escoger una o entre varias opciones y elegir la mejor y más efectiva. Sencillo. La creatividad es la capacidad de crear o desarrollar ideas. La solución de problemas es observar, descubrir y analizar críticamente diferencias en distintas situaciones para definir alternativas e implementar soluciones acertadas y oportunas. La atención es la asignación de recursos limitados de procesamiento mental, y la memoria, que es la capacidad de retener información y recuperarla cuando la necesitemos. La concentración es un proceso psíquico que se realiza por medio de razonamiento. Consiste en centrar voluntariamente la atención de la mente sobre un objeto. Las
habilidades empresariales y para el emprendimiento. Son las habilidades necesarias para que las personas puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta propia. Identificación de oportunidades para crear empresas o unidades de negocio. Ustedes saben mucho de eso. Ves una oportunidad en el mercado y pues creas un negocio que sí funcione. No es nada más, sí, me lo imagino, es pensar bien las cosas. Elaboración de planes de negocio. Proyectar una unidad de negocio teniendo en cuenta tus elementos componentes y plasmarlos en un plan de acción. Identifico las características de la empresa o unidad de negocio y los requerimientos para su montaje y funcionamiento. Aquí, aparte ya de ver la oportunidad, ya puedes hacer un plan detallado con horarios, ver qué vas a necesitar y todo eso. Consecuencia de recursos. Consecución de recursos es el proceso y resultado para obtener los recursos deseados. La capacidad de asumir riesgos. Y por último, el mercadeo y ventas. La capacidad de planear y ejecutar la concepción, fijación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios con el fin de crear intercambios que satisfagan metas individuales y organizacionales. Saber vender. Las habilidades interpersonales son necesarias para adaptarse a las labores y para saber trabajar coordinadamente con otros. La comunicación, reconocer y comprender a los otros y expresar ideas y emociones con el fin de crear y compartir significados, transmitir ideas, interpretar y procesar conceptos y datos teniendo en cuenta el contexto. El trabajo en equipo, consolidar un equipo de trabajo, integrarte en él y aportar conocimientos, ideas y experiencias con el fin de definir objetivos colectivos y establecer roles y responsabilidades para realizar un trabajo coordinado con otros. Liderazgo, identificación de las necesidades de un grupo e influir positivamente en él para convocarlo, organizarlo, comprometerlo y canalizar sus ideas, fortalezas y recursos con el fin de alcanzar beneficios colectivos, actuando como agente de cambio mediante acciones o proyectos. Manejo de conflictos, identificar intereses contrapuestos individuales y colectivos y lograr mediar de manera que se puedan alcanzar acuerdos compartidos en beneficios mutuos. Ayudar cuando hay un problema, que los miembros involucrados en ese problema, los que están en disputa, puedan llegar a una media, que ambos cedan algo para que se logre lo mejor para todo el equipo. La capacidad de adaptación es el proceso por el cual un grupo o un individuo modifica sus patrones. Es saberse adaptar a los demás, pues siempre cuando interactuamos con alguien hay cosas que no nos gustan, y cosas que sí, y cosas que a él no le van a gustar de nosotros y cosas que sí. Entonces, pues, en algunos puntos hay que saber ceder y modificar eso para poder continuar trabajando juntos. La proactividad o el comportamiento anticipativo, el tomar la iniciativa, que no necesitan decirte que hagas algo, tú sabes que es necesario que se haga y lo hagas. Por eso, porque tú sabes que es necesario, no porque te lo ordenen. Las organizacionales se refieren a la habilidad para aprender de las experiencias de los otros y para aplicar el pensamiento estratégico en diferentes situaciones de la empresa. La gestión de información, saber recibir, obtener, interpretar, procesar y transmitir la información. No solo hablando de medios técnicos, sino en la comunicación verbal natural que tenemos los humanos, también es necesaria estabilidad. Orientación al servicio, que es identificar y comprender las necesidades de los otros y tener ese deseo, estar dispuestos a ayudar a los otros cuando sabemos que necesitan esas cosas. La gestión y manejo de recursos, para pues saber obtener y manejar todos los recursos que hay, desde humanos, materiales, el efectivo, referencias competitivas, identificar los mecanismos, procedimientos y prácticas de otros para mejorar nuestros propios desempeños. La responsabilidad ambiental, pues que nos importe el ambiente y cuidarlo.
Las tecnológicas permiten identificar, transformar, innovar procedimientos, métodos y artefactos y usar herramientas informáticas al alcance. También hacen posible el manejo de tecnologías y la elaboración de modelos tecnológicos. La primera es identificar, crear, adaptar, apropiar, manejar y transferir tecnologías. Crear, transformar e innovar elementos tangibles e intangibles del entorno utilizando procesos ordenados. Identificar, adaptar y transferir tecnologías de distinto tipo. Usar herramientas informáticas, reflejar tus dotes para usar y sacar partido a todos los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance a la vez que demuestran que eres capaz de hacer con ellos. La importancia de las habilidades generales. El enfoque al reclutamiento por competencias es el que combina los conocimientos ser, hacer, experiencia, puedo hacer y la actitud o motivación, quiero hacer. Esta combinación de factores se relaciona con la capacidad de una persona para interactuar efectivamente con colegas y clientes y son de aplicación general tanto dentro como fuera del trabajo. Antes las empresas usaban para seleccionar a su personal, pues tomaban personas que hubieran estudiado mucho, que tuvieran un título para la cosa que necesitaban y pues entre más grado tuviera ese título, más especialidades, maestría, doctorado, más era probable que contrataran a esa persona en específico, pero en la práctica las personas se dieron cuenta que aunque tenían conocimientos teóricos, estas personas no funcionaban muy bien en la empresa porque nunca habían tenido práctica. Entonces cambiaron su actitud y empezaron a buscar personas con experiencia, o sea, con el puedo hacer, aunque no tuvieran oportunidades, pero esto genera un problema porque llegaban nuevas personas salidas de la universidad sin experiencia y nunca se les daba la oportunidad de obtenerla. Y entonces se quedaban con un grupo reducido de opciones para contratar personas porque no querían personas sin experiencia y no se iban a generar personas con experiencia por la actitud del mercado, entonces se quedaban con un grupo pequeño que eran personas que por una u otra cosa sí lograron obtener experiencia y se quedaban con esas y contrataban esas, pero también se dieron cuenta de que no era la forma más efectiva de trabajar, pues aunque supieran hacer las cosas, muchas veces no tenían las actitudes, como por ejemplo la de innovar o modificar los procesos, sino que lo hacían como ya sabían, ya lo han hecho toda la vida, así lo vamos a hacer, no tenían la orientación para ayudar al cliente, entonces ya llegamos al enfoque de reclutamiento que manejamos en este momento, que es el que les estoy presentando y que es el que espero que utilicen en esta empresa, que es por competencias, que combina las tres, tener los conocimientos necesarios, tener experiencia, que se puede adquirir mediante prácticas o el mismo adiestramiento cuando entra en nuestra empresa de la persona, y la actitud o motivación, que es la que más nos importa en este momento, que sería la relacionada con las habilidades generales, más que nada. Y pues que le permiten a la persona funcionar tanto en la interacción con los compañeros, clientes, con jefes, consigo mismo. Son personas, buscamos personas que les guste aprender y crecer, que estén dispuestos a ayudar, que sepan trabajar en equipo, etc. Una de las ventajas que ofrece es que no son fijas, son evolutivas, mejorables, moldeables y modelables. Esto permite también contar con programas de gestión de competencias y programas de desarrollo de talento que permitan a los empleados el desarrollo de competencias necesarias para el éxito de la organización. Si bien la educación formal y la familia son instituciones que juegan un papel fundamental en la formación de las habilidades, el trabajo para la vida y el trabajo, las oportunidades de aprendizaje siguen presentes en el mundo laboral. Como ya les mencionaba, las habilidades se desarrollan a lo largo de toda nuestra vida por medio de diferentes experiencias, pero
El mundo laboral pues también es una parte importante de nuestra vida y en la que se desarrollan estas habilidades. Los canales por los cuales las personas acumulan habilidades en el trabajo son 3. El más obvio son los programas de capacitación en el trabajo, que pues este sería un pequeño ejemplo, pero pues hay de varios tipos. Normalmente los paga la empresa y son pequeños cursos que toma una persona para poder desarrollar cierto grupo de habilidades o una habilidad específica. Aprender a usar una nueva maquinaria, del desarrollo del liderazgo, pues hay un sinfín. Adicionalmente, los trabajadores pueden aprender por el hecho de estar involucrados en ciertas actividades o tareas. El aprender haciendo a lo largo de su trabajo, pues cada vez que vaya aplicando sus tareas, va a ir mejorando en ellas. Es decir, aprender haciendo. Finalmente, los trabajadores pueden aprender a través de la interacción de compañeros de trabajo, de supervisores en el ambiente laboral. Siempre nos ayuda a tener a alguien que ya conoce cómo se hacen las cosas y que nos dé una ayudita aquí en nuestro trabajo. La manera en que la persona invierte y acumula habilidades a través de estos 3 canales depende a su vez de 3 factores. Primero, las características del trabajador, género, habilidades previas, características socioemocionales, edad, nivel de educación formal, entre otras. Segundo, las características del empleo, tamaño de la empresa, características del contrato laboral, tareas propias de la ocupación, entre otros. El tercer determinante surge de la interacción entre los 2 anteriores y se refiere a la calidad del emparejamiento, la coordinación entre las habilidades del trabajador y los requerimientos del puesto que ocupa. Pues es eso, no va a aprender igual una persona que tiene 20 años a una que ya tiene 70 y tantos, se le va a hacer un poco más complicado. Igual con el tamaño de la empresa, una pequeña tienda de abarrotes no le conviene mandar a sus empleados a una formación profesional. Es más probable que aprendan haciendo o con la interacción con sus compañeros, mientras que en una empresa grande pues sí es muy probable que los manden a capacitaciones y más conveniente para la empresa. Y pues también depende del tipo de trabajo que tengas. Si eres desarrollador, como en este caso, pues sí es muy probable que vayas a aprender otro lenguaje, una nueva herramienta, pero si eres, ¿qué podría ser? De nuevo, atendiendo una tienda de abarrotes, pues no es muy necesario, no hay muchas técnicas nuevas para eso. Evaluación de las habilidades laborales generales. Las técnicas basadas en el análisis de la experiencia práctica, el análisis del desempeño laboral de los trabajadores, tomando como fuente de información la experiencia del trabajo real o simulada. En esta técnica, en este caso, el acceso a la información se realiza de modo de criterio, dado que el evaluador observa directamente el modo en que se comporta el sujeto evaluado. Estas técnicas se basan en que hay un evaluador que está observando cómo se desempeña el evaluado. Una primera técnica son la verificación de checklists, que consiste en un repertorio, pues como lo dice, una lista de cualidades que debería de tener la persona. También pueden ser conductas o comportamientos. Y el evaluador va a ir observando en su medio de trabajo cómo lo efectúa y si lo tiene, lo checa, lo marca. Y así consecutivamente. El sistema de escalas, que a diferencia del anterior, de lo tiene o no, te marca el grado de cuánto lo tiene. Del 1 al 10, la persona tiene 7 de habilidades emocionales. Incidentes críticos. En esta se hace anotación de situaciones importantes, de momentos que resulten relevantes para valorar el desempeño del individuo. La simulación y ejercicios de carácter práctico, que consiste en plantear cierta situación, vamos a imaginar que es real, y pues ya la persona evaluada va a
actuar de cierta forma y nosotros vamos a evaluar qué tan buena fue esa forma de actuar en respuesta a la situación que planteamos. Las siguientes son las técnicas basadas en características y experiencias de los sujetos. Se basan en el análisis de características y experiencias del sujeto evaluado. En este caso, el evaluador valora esta a partir de sus características personales o a partir de la obtención de información mediada por los sujetos acerca de su experiencia. El primero son los test, muy importante y muy conocido en recursos humanos, ¿verdad? Su mayor utilidad se encuentra en la posibilidad de detectar el potencial de desempeño del individuo en un puesto de trabajo. La recogida de información biográfica, el saber qué es de la vida de esta persona, nos permite saber, intentar predecir cómo va a desempeñarse en cierta área o en cierto trabajo, o el por qué pasó cierto incidente y así. Entrevistas de evaluación que permiten el acceso de información sobre las situaciones del sujeto en su puesto de trabajo o acerca de sus actitudes ante el mismo. Que el trabajador reciba retroalimentación acerca del desarrollo logrado y vías de mejora. Y los portafolios, que consisten en una carpeta o cuaderno en el que se recogen las experiencias formativas y profesionales del sujeto, con el fin de registrar documentalmente las competencias adquiridas a lo largo del tiempo. Las técnicas basadas en valoraciones son las que utilizan como fuente de información a los propios trabajadores que son evaluados, a otros miembros de la organización. Implica recoger las valoraciones que diferentes personas hacen sobre el sujeto evaluado. Autoevaluaciones consisten en hacer que el sujeto evaluado reflexione sobre sus ejecuciones en el puesto de trabajo y llegue a explicitar una valoración acerca de sus competencias. Balance de competencias consiste en una técnica basada en la autoevaluación que supone la puesta en marcha de un proceso por el que se guía a la persona para que identifique, seleccione y se comprometa con aquellas opciones profesionales que resultan más coherentes con sus propias competencias. Y la evaluación de 360 grados. Este procedimiento consiste en valorar las competencias del sujeto a partir de la información que nos aportan personas que interactúan con él. Pueden ser clientes, otros empleados que trabajen directamente con él o sus jefes. También pues les traigo algunas dinámicas que me gustaría que aplicáramos para el desarrollo de estas habilidades. La primera es la torre de papel. Busca desarrollar el trabajo en equipo, la comunicación y la creatividad. Vamos a necesitar usar hojas de papel periódico, revistas o hojas blancas. El tiempo que vamos a destinar esto son de 10 a 15 minutos y consiste en que vamos a formar equipos, preferentemente no más de 6 personas. A cada equipo se les entrega su material, o sea, el papel, y se les pide que sin hablar, en 5 minutos, formen la torre más alta que puedan con el papel que se les dio. Después de que terminen de trabajar, se les vuelve a pedir que hagan de nuevo otra torre, lo más alta que puedan, pero esta vez sí pueden hablar entre sí. Ahí, para finalizar, ya que se terminaron las 2 torres, se le pide a los equipos que hablen de su experiencia. ¿Cuál es la diferencia entre poderte comunicar con las personas para realizar un trabajo en equipo y el no poder hacerlo? Nos permite ver la importancia de comunicarnos entre nosotros para generar un mejor trabajo. La segunda dinámica es el equipo ideal. El objetivo de esta actividad busca que cada persona identifique sus habilidades y las de sus compañeros, además de desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la gestión de información, la gestión y manejo de recursos y el dominio de personal. El material es papel y lápiz para cada participante, y una lista de tareas. El tiempo, 30 minutos. También vamos a dividirnos en equipos de 3 a 6 personas. Cada persona va a tener una hoja de papel, un lápiz, anota 3 habilidades que considere que él tiene y pasa su hoja a la derecha. Entonces la persona a la que le pasó la hoja va a escribir
las habilidades del que le pasó la hoja. Describir 3 habilidades de la persona que le pasó la hoja y así hasta que se complete el círculo, hasta que la hoja llegó al dueño de la hoja. Después van a hablar entre ellos y van a decidir cuáles son las 3 habilidades que más describen a cada persona, y esas habilidades van a representar a esa persona en esta dinámica. Posteriormente se les va a pasar una lista de diferentes situaciones del trabajo, de diferentes encargos. Por ejemplo, desarrollar una base de datos. Y ya cada uno de ustedes va a decir, pues mira, yo soy bueno en esto, yo soy bueno en esto, y se van a asignar las diferentes tareas para el desarrollo de una base de datos. Mira, aquí dice que yo soy bueno hablando con los demás, soy bueno tomando instrucciones y bla, bla, bla. Entonces yo voy a tomar los requerimientos del cliente. Yo soy muy creativo, y soy muy puntual, digamos. Entonces yo me voy a encargar del desarrollo de la aplicación, y así consecutivamente. La siguiente actividad es el desafío. Los objetivos en esta actividad es desarrollar habilidades como la toma de decisiones y la capacidad de asumir riesgos. En una caja de papel vamos a poner diferentes retos. El tiempo depende del número de participantes, aunque también se puede fijar un tiempo límite. Vamos a dividir en 2 el grupo para tener 2 equipos, y vamos a formar un círculo intercalando personas, uno de un equipo, otro del otro, y así consecutivamente. Ya que tenemos el círculo, ponemos la caja, le damos la caja a una persona y la va a ir pasando mientras se reproduce una música. Cuando se detenga la música, la persona que tenga la caja tiene que tomar un papel, leer reto, y tiene 3 opciones. Realiza el reto, selecciona una persona para que ella vea si realiza el reto, o rechaza el reto. Si rechaza el reto, se pasa la caja a la siguiente persona a la derecha. Esa persona sale del círculo, ya no puede jugar y su equipo pierde 4 puntos. Si realiza el reto, gana 3 puntos y continúa jugando. Y si se la pasa a la otra persona, pues ya depende de si la persona realiza el reto, se ganan puntos o se sale la persona. Cada equipo puede, solo se puede negar a hacer el reto 3 veces seguidas, ya la cuarta la tiene que hacer a fuerzas, y el equipo que gane más puntos se lleva un premio. Ahora vamos a hablar de las diferentes entrevistas. Aquí agregué 3 entrevistas en los documentos que les pasé. Las entrevistas al gerente de proyectos, las entrevistas al desarrollador de software y las entrevistas al psicólogo de recursos humanos. Todas las entrevistas incluyen preguntas para ver las habilidades generales de la persona, como ¿por qué decidiste estudiar esta carrera? ¿Por qué te interesa el trabajo? ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Cuáles crees que es tu mayor cualidad? ¿Cuáles crees que es tu mayor debilidad? Bla, bla, bla. Lo que diferencia estas entrevistas es que están más enfocadas según el puesto de trabajo. Traen ciertas preguntas especiales, como por ejemplo, en un gerente de proyectos, ¿qué me interesa? Que sea un líder y que sepa actuar en situaciones de presión, que sepa apoyar y manejar a los demás miembros del equipo. Entonces le pongo preguntas como, ¿puedes describirme el día laboral de un gerente de proyectos? ¿Cuál es el mayor reto que has enfrentado como gerente de proyectos? ¿Qué situaciones te ponen en estrés cuando estás en un proyecto? ¿Cómo manejarías una situación en la que 2 de tus empleados no están cumpliendo con sus trabajos? Y preguntas así, mientras que si vamos a la parte del desarrollador de software, lo que más nos interesa es la creatividad. Entonces, te preguntas cosas como, ¿qué es lo que más ¿cuál es el software que más te gusta? ¿Cuál es la aplicación
¿Qué más te gusta que has desarrollado y cuáles fueron los problemas que tuviste mientras la desarrollabas? O sea, preguntas que no tienen que ver mucho. ¿Por qué la caja de la pizza es cuadrada? De eso nos permite ver cómo la persona puede salir de un pensamiento más lineal y si es una persona creativa, que es lo que más buscamos en este puesto, ¿verdad? Y por último, el psicólogo de recursos humanos, pues hablamos de cosas como cuáles, cómo motivar a los empleados, qué haría en una situación en la que tiene que despedir a un empleado, en qué se fija para contratar a los empleados, lo que nos vaya a interesar de recursos humanos. También les traigo 2 test para la evaluación de empleados, que considero que son muy buenos y pues es una recomendación para que lo agreguen a sus entrevistas. El primer tipo de test que vamos a ver es el de tipos psicológicos de Myers y Briggs. Su nombre abreviado es indicador MBTI, fue publicado en 1962 por la editorial Carver y sus autores son Myers y Briggs. Este test consta de 93 ítems. La persona los contesta, nosotros vamos a calificar, dependiendo de la respuesta, va a sumar puntos a una de 8 características. La E de extrovertido, la I de introvertido, la S de sensorial, la N de intuitivo, la T de racionales, la F de emocionales, la J de estructurados o la P de perspectivos. Dependiendo de las 4 puntuaciones, de la puntuación en que haya sacado más de cada uno de los pares, que son como los nombré, los 1 y 2, 3 y 4 van siendo los pares. Vemos cuáles son las características que tiene más la persona y dependiendo de la combinación de estas 4 letras, el test nos proporciona diferentes descripciones de la personalidad de estos, que nos permiten, por lo tanto, saber a qué puesto se adecuaría más la persona y, por lo tanto, si es lo que estamos buscando o no. El segundo test es algo más complejo. El sistema de perfil personal o TEST-DICS. Su año de publicación es 1940, su autor es Walter Vernon Clark y la edad de aplicación es para mayores de 7 años. Es un test bastante interesante y bastante bonito gráficamente. Bueno, este consta de 28 ítems, podríamos llamarlos, pero son más declaraciones. La persona va a ir leyendo cada una de estas declaraciones y en esta que consta de 4 características de la personalidad, como vemos en el ejemplo de la imagen de la izquierda. Y hay 2 columnas en cada una de estos, la más y la menos. O sea, en cada una de estas declaraciones tenemos que escoger, por ejemplo, yo soy más tenaz y yo soy menos popular. Para hacer esto, pues rascamos el óvalo en dirección de la respuesta que queremos seleccionar. Esto nos va a dar como resultado que aparezca una figura en cada uno de estos óvalos. Posteriormente, hasta aquí llega el evaluado. Ya como evaluadores, posteriormente procedemos a contabilizar todas estas respuestas y las vamos a ir registrando en una tabla. Como ya dijimos, todas tienen una figura. Entonces, contabilizamos todas las demás que sean cuadros y los anotamos en una columna que viene en el test. Y lo mismo con las zetas, triángulos, estrellas y n's, tanto de más como de menos. Ya que tenemos esos números, pues pasamos a graficarlos. Bueno, vamos a llenar 3 tablas, la de más, la de menos, y la tercera tabla se llenaría con la comparación de las figuras. Por ejemplo, en cuadro saqué 48 puntos. En cuadro más saqué 48 puntos. Y en cuadro menos saqué... no podría sacar 48 puntos. En cuadro saqué 8 puntos y en cuadro menos saqué
menos 10. Entonces, para la tercera prueba se restarían los puntos, o sea, quedarían 2. Y le pondríamos el signo de si es más o menos, dependiendo de cuál fue el número mayor. En este caso, el menos, quedaría menos 2. Ya que tenemos esos resultados, pasamos a graficar en las gráficas 1, 2 y 3. Aquí solo puse la imagen de la 3, pero es básicamente lo mismo. En la gráfica 1 vamos a poner los datos de la tabla 1. Vamos a buscar por medio de la figura su correlación. Por ejemplo, el cuadro es la D, creo. Entonces, si saqué 12 puntos en el cuadro más, en la gráfica 1, lo pongo en la columna de la D en dirección de los 12 puntos, como marca el ejemplo que estamos viendo. Así con la I, con la S y con la C. El único que no tiene equivalente en letras sería la N. Pero pues vamos haciendo eso con la gráfica 2 y la tabla 2 y con la gráfica 3 y la tabla 3. En la tabla 3 la única diferencia pues es que tenemos que tomar en cuenta el signo. Ya teniendo eso, pues podemos pasar a la evaluación, que consta de 3 fases. La primera es ver en la gráfica 3 el punto más alto que consiguió. En este caso, en el ejemplo de esta persona, fue la de influyente. Entonces, la I, pues, que es influyente. En el test DISC hay 4 elementos: la D de dominante, la I de influyente, la C de consensudo y la S de estable. Entonces, en este caso, como en la gráfica 3, vemos que la puntuación más alta que sacó fue la de I de influyente. Aquí nos muestran las diferentes características que tiene la persona. Entonces ya vamos a saber cómo va a actuar en diferentes situaciones, cómo le influye el medio, cómo actúa con otros, cuáles son sus motivaciones principales, y así tomar una decisión para cuál puesto es más adecuado. La segunda fase de evaluación consiste en evaluar independientemente cada una de estas características. Por ejemplo, la persona tiene en dominancia 12. Entonces vamos a esta tabla. Buscamos el número 12. Quiere decir que es una persona de dominancia sencilla. Pero aparte de eso, tomamos los 3 números hacia arriba del 12 y hacia abajo, que también describirían a la persona. Entonces, en total, la persona en el área de dominancia es independiente, intencional, autocrítico, sencillo, moderado, realista, y considera los pros y los contras. Y así lo podemos hacer con cada una de las diferentes letras. Y por último, la tercera fase consiste en los perfiles clásicos, se llaman. Disculpen. Entonces, para ver un perfil clásico, como vemos, en la gráfica 3 dice números de segmentos, muestra 4 dígitos. Y abajo dice patrón del consejero. O sea que muchas personas que son buenas en el puesto de consejeros han sacado esta misma calificación. Entonces, a la hora de evaluar a la persona, tomamos su gráfica. Si vemos que comparte estos números de segmento, que es la barra que vemos más a la derecha de esta tabla, si vemos que comparte estos números, entonces esta persona cae dentro de este perfil común. Por ejemplo, de 9 a 12 es un rango 3, un segmento 3, perdón. Y tiene en la D, que es lo que tiene este número de segmentos, al igual con la I, como lo tiene en el 27, entonces es 7 su segmento. En el S5 y en el CS1. Y pues el test incluye muchos tipos, no solo el de consejero, puede ser el de gerente, el de
evaluador, hay de gran variedad. Y otra forma que podríamos utilizar este test para igualar es la comparación de las gráficas 1 y 2, porque nos hablan de las cualidades que más o menos considera la persona que tiene. Entonces, de ahí podemos sacar varias información útil para ver si es la adecuada para lo que necesitamos. Como conclusión, podemos comprobar que a lo largo de este proyecto, la psicología industrial es una rama de la psicología muy interesante que utiliza lo aprendido en años de desarrollo de la psicología en una forma práctica para mejorar uno de los ámbitos más importantes de toda persona, el trabajo. Y más importante, en este documento estudiamos las habilidades generales, habilidades que desarrollamos a lo largo de nuestra vida a tal grado que podrían considerarse parte de nuestra personalidad y cómo estas llegan a ser tan importantes como las habilidades específicas a la hora de mostrar nuestro potencial en nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias, eso fue todo. Espero que hayan aprendido algo, que desarrollen sus habilidades generales y que pues mejore mucho esta empresa. Arriba mis mentalidades de tiburón.